Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, la entrevista principal es con Nelson Guzmán Diplán, politólogo, analista político, con quien estaremos conversando sobre la situación tanto a nivel nacional como en el plano internacional. Pero como cada semana, tenemos nuestros segmentos Justicia y Derecho, Tu Impulso Diario y Soleando. De inmediato nos vamos a los titulares. El Congreso se enfrentará a dos nuevas reformas en el 2026, la policial y la fusión de MINER y MESI. Baja asistencia marca regreso a clases en escuelas públicas. Frente Amplio repudia la violencia de Estados Unidos contra Venezuela. Aeropuerto de Punta Cana movilizó más de 11 millones de pasajeros en el 2025. Las grandes petroleras no comparten el sueño de Trump de hacer grande al petróleo venezolano nuevamente. Delcy Rodríguez asegura que ningún agente externo gobierna en Venezuela. Donald Trump niega que el círculo íntimo de Maduro cooperara para capturarlo. Contraloría General de la República realiza auditoría a 18 ministerios del gobierno central. Gobierno remueve funcionarios y hace cambios importantes en el tren gubernamental. Síganos en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X. Y pueden ver este programa también en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, los canales 24 y 69 de UHF Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico, refleja la expansión de la economía nacional y permite atender una parte significativa de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades del país. El Pleno del Senado dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de fusión de los ministerios de Educación Superior y de Educación. Durante la semana, diversas comisiones senatoriales sostuvieron reuniones para dar seguimiento a múltiples iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Contratos, que realizó un descenso en la provincia Monseñor Noel con el propósito de realizar un levantamiento de terrenos en permuta para la Universidad Adventista. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue reconocido por la Asociación Nacional de Directores por su liderazgo, capacidad de consenso
y aporte al fortalecimiento de la institucionalidad del órgano legislativo. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos paso a la entrevista principal con Nelson Guzmán Diplán, analista político, con quien estaremos conversando de la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Y de hecho, esta es nuestra primera entrega de este año y qué bueno que te contamos con Nelson. Bienvenido. Gracias Nuri por la oportunidad de participar aquí contigo en este programa. Para mí es un placer muy grato. Bueno, el placer es para ambos. Nelson, vamos de inmediato a iniciar con la situación de Venezuela, que ya Maduro está fuera de el gobierno, está Delcy, que no sabemos si fue un plan orquestado para que ella realmente estuviera en esos momentos conduciendo los destinos de Venezuela o si nada tuvo que ver sus colaboradores con en lo que desencadenó esa situación. Entonces me gustaría ver tu punto de vista sobre este hecho histórico y muy importante para Venezuela. Gracias. Nuri, la situación de Venezuela es una situación bastante compleja. Primero porque la justificación debe ser una salida jurídica y esa salida jurídica es la que hace de que Estados Unidos apoye la continuidad de el sistema en manos de Delcy Rodríguez. Recuerda que en el año 2002 le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez y pusieron a encabezar el gobierno eh, al presidente de Fede Cámara, de la Federación de Cámara de Comercio. Pero entonces no encontraban el soporte legal en ese tipo de discusión y dio tiempo a la recomposición de las fuerzas políticas internas y Maduro, y esa vez Chávez volvió y retomó el control del Estado. Esta vez Estados Unidos, ya con una lección aprendida, algo más claro, pues decide continuar con quien ocupaba la vicepresidencia y eso hace que primero ella conoce las fuerzas internas que se mueven. No es tan fácil en un ambiente tan dividido como está la sociedad venezolana y como está la propia sociedad norteamericana, aceptar una realidad que sea totalmente disruptiva con el procedimiento jurídico de la sucesión presidencial. Entonces yo creo que en este caso se trabaja con Delcy, sería una presidenta de transición hasta que se logren los objetivos que fueron los que dieron motivo, los objetivos que dieron motivo a este tipo de inclusión que está al margen del derecho internacional. Nelson, aunque Trump niega que hubo apoyo de parte de los colaboradores de Maduro, ¿realmente tú crees esa versión? Pero además, ¿fue legal lo que hizo Trump sin un apoyo del Senado de Estados Unidos? Sin el apoyo de su Senado. Sino que fue una decisión de él como mandatario. ¿Qué consecuencias en términos políticos y jurídicos podría traerle esa situación tanto a Estados Unidos como a la misma Venezuela? Mira, Trump no es un político profesional, es un político totalmente disruptivo que actúa con mucha espontaneidad y a veces de manera emotiva. Eso es un problema para una potencia de la solidez de los Estados Unidos, que siempre tratan de envolver todas sus decisiones en el marco de la legalidad. En este caso, Trump, que todavía le quedan 3 años en el poder, está tratando, y su consigna era hacer a Estados Unidos grande, más grande, volver a la grandeza.
y eso conlleva a que tome una serie de decisiones que no necesariamente son apropiadas políticamente, porque lo que tú haces hoy puede en el futuro tener una serie de repercusiones. Estados Unidos, nadie cuestiona de que es una potencia económica número uno, sólida, militarmente con una fuerza profesional increíble, un apoyo logístico sustancioso para competir en cualquier terreno en términos en términos de fuerza. Sin embargo, todo pasa. Los políticos profesionales tienen siempre a tender a mirar el futuro. Yo estoy seguro que a Biden no le faltó deseo de tomar una acción militar contra Venezuela, pero ¿No tuvo el coraje? no, es que respetan las normas de procedimiento y el concepto, el criterio de cómo lo va a juzgar la historia. Los imperios, todos tienen un límite, todos tienen un fin. El imperio más poderoso que ha habido ha sido Inglaterra. Inglaterra está reducida a su país y a dejar liberar a todo el que ocupó. Entonces, tú no puedes vivir, tienes que vivir en el mundo de hoy más actualizado en términos de cómo te juzgarán hacia el futuro y no solamente como país, sino, y no solamente buscar tu posicionamiento personal, tu branding personal. El presidente de Estados Unidos casi siempre está posicionándose a través de su imagen y él quiere que Estados Unidos sea grande, pero a través de su imagen y fortaleza, lo que quiere decir que las acciones individuales nunca terminan bien de manera política para el colectivo. Eh, un país, así como la Constitución Dominicana plantea que todos somos iguales ante la ley, sea una persona, un voto, una persona, una dignidad, también tenemos que ver que los países como personas jurídicas son uno, aunque la propia Constitución, y yo haciendo el paralelismo, plantea, nos diferencia, somos iguales en dignidad, pero nos diferenciamos por los talentos y las virtudes. Quiere decir que un ingeniero, un arquitecto, un médico, no a la hora de resarcirle económicamente por hora no le van a pagar igual que al que corta la grama en el jardín, que no hizo ningún esfuerzo. Así los países son uno, un voto en la ONU, un voto en las Naciones Unidas, un voto en el Consejo de Seguridad, lo que son miembros, pero hay una serie de países que tienen una virtud de desarrollo y de fortaleza que le permite vetar, que le permite actuar con cierta primacía, pero tienen que respetar a lo más pequeño porque no podemos dejar como establecido de que el pez grande debe comerse al más chiquito y que el que pueda vivir que viva y el que no viva, porque entonces la coexistencia pacífica del mundo cae en un revoltillo y nosotros amanecemos hoy de una manera y mañana podemos amanecer de otra. No podemos permitir que, no se debiera permitir que los países grandes acoplen, dispongan, porque eso está regulado por el derecho internacional. Usted no puede gestar un cambio de mando, un cambio de gobierno desde afuera. Usted tiene una serie de mecanismos mediante los cuales usted puede empujar a que por razones ideológicas, por razones económicas, por razones políticas, se fomenten cambios y todos queremos que hayan cambios hacia lo positivo. Es decir, usted vive aquí, usted quiere que su vecino esté bien, porque si su vecino no está bien, le perjudica a usted. Si su vecino hace bulla, le perjudica a usted. Entonces usted quiere que su vecino sea mejor persona, pero usted tiene que tratar de buscar los mecanismos de convivencia para fomentar de que él sea mejor. Pero usted no puede cocinar en su casa y decirle al vecino que lo que va a comer la comida que usted cocinó, porque esa es mejor que la que él cocina. O sea, Nelson, está difícil la cosa. sí. ¿Por qué Trump no ha actuado con la misma celeridad con la situación de Haití, que ha sido un reclamo de la sociedad internacional, de República Dominicana de manera permanente? Nuestro presidente ha estado insistiendo en la necesidad de que se vaya en auxilio de Haití. Y sí, en Venezuela. Es el petróleo, es que Haití no representa económicamente nada para Estados Unidos, no es, no es apetecible, vamos a decir, porque es pobre. Sin embargo, en Venezuela está el petróleo.
¿por qué no actuar con esa celeridad en Haití, donde la gobernabilidad realmente es ausente totalmente y hay un caos en términos político, económico y social? Yo creo que la pregunta tú la has respondido. Es decir, Haití no representa nada, no tiene, los intereses en Haití son muy mínimos. Entonces, Haití solamente representa el perjuicio migratorio y el problema del narcotráfico en Haití sería tal vez más poderoso que cualquier otro país porque está cerca de toda parte y es un puerto de desembarque y de embarque. Lo que quiere decir que nosotros lo que rogamos es que haya en Haití Esa un voluntad, impulso, ¿verdad? esa voluntad en el marco de la ley, siempre en el marco de la ley, no en el marco del abuso, pero en Haití no hay gobierno establecido, es un estado fallido, es una situación donde las bandas determinan, las gangas determinan quién vive o quién tiene que despacharlo al otro mundo. Entonces yo creo que por dignidad humana Haití debiera de sentarse y las potencias debieran poner la mira en Haití para que también nosotros nos beneficiamos porque el que tiene un Claro, vecino próspero tiene mayores posibilidades de seguir adelante. claro que sí. Bueno, realmente la situación de Venezuela es una situación muy compleja. No sabemos qué va a pasar con María Corina Collado, que fue quien ganó supuestamente las elecciones pasadas, pero mientras se necesita buscar a alguien que tenga un mayor control en estos momentos por la situación que vive. O sea, si bien es cierto que ya Maduro no está ahí, también es cierto que la vicepresidenta al menos conoce a todo el equipo y podrá mantener el barco no marchando como se querría, pero hay más posibilidad de lograr esa estabilidad política que necesita Venezuela para dejarle un ambiente más tranquilo a María Corina Machado, quien debió de asumir la presidencia concluido el proceso electoral en Venezuela. Mira, hay una cosa que tenemos que ponerle en contexto. Porque, como decía Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, dice, las cosas son Como son. y no como deben ser. Exacto. Entonces, bueno, quien ganó o quien compitió en Venezuela fue Edmundo González. Corina Machado ha sido la vocera, la parte dirigente, pero su delfín es Edmundo González. Entonces, otra cosa que deja al desnudo esto es que muchas veces las potencias te ponen a hacer el trabajo sucio y a la hora de coger de quien se va a sentar en la mesa a comer el filete, no te toca. No te toca. Entonces, eso es un problema serio y esa persona, Machado, es una persona extremadamente controversial y algo que debemos aprender como lección en la República Dominicana es que la política no es propia de los controversiales. No, O sea, asumir el poder no es propio de los controversiales. No, y Los mucho menos en una controversiales no se coyuntura. sabe para quién trabajan, porque como son controversiales, cuando se llega al acuerdo, dicen, bueno, está bien, vamos a poner de acuerdo, pero ese no. No tenemos tiempo para más, no nos queda más que agradecerte infinitamente por siempre estar dispuesto a brindar esos conocimientos, tus análisis que son muy enjuiciosos e importantes. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, los canales 24 y 69 de UHF, Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico, refleja la expansión de la economía nacional y permite atender una parte significativa de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades del país. El Pleno del Senado dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de fusión de los ministerios de Educación Superior y de Educación. Durante la semana, diversas comisiones senatoriales sostuvieron reuniones para dar seguimiento a múltiples iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Contratos, que realizó un descenso en la provincia Monseñor Noel con el propósito de realizar un levantamiento de terrenos en permuta para la Universidad Adventista. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue reconocido por la Asociación Nacional de Directores por su liderazgo, capacidad de consenso y aporte al fortalecimiento de la institucionalidad del órgano legislativo. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos paso a la doctora Banaí Bello Dotel, quien estará conversando sobre justicia y derecho. Bienvenida, doctora. Buenas noches. En esta entrega vamos a hablar de institucionalidad. El sociólogo Max Weber sostenía que la burocracia moderna no es un obstáculo para la democracia, sino una herramienta indispensable para que el Estado funcione con racionalidad, reglas claras y responsabilidades definidas. Allí donde las funciones se confunden, advertía Weber, el poder se debilita y la gestión pública pierde eficacia. Bajo esa premisa, se inscribe la creación del Ministerio de Justicia, una nueva institución del Estado Dominicano establecida mediante la Ley 8025, cuyo objetivo es reordenar y fortalecer el Sistema Nacional de Justicia, dotándolo de mayor coherencia institucional y mejor capacidad de gestión. Aunque su puesta en funcionamiento responde a una reforma reciente, el Ministerio de Justicia no es una figura extraña a la historia del país. Sus orígenes se remontan a la Constitución del 44, cuando existía bajo la denominación de Ministro Secretario de Justicia e Instrucción Pública. A lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, esta entidad atravesó diversas reformas y reorganizaciones influenciadas por los cambios políticos y las demandas de la administración pública. La última quedó contenida en la Ley 485 del 1964, que suprimió la Secretaría de Estado de Justicia y pasó sus atribuciones a la Procuraduría General de la República. En el contexto actual, su restablecimiento forma parte de un proceso de modernización del Estado, impulsado por el actual gobierno, orientando
a clarificar las competencias, evitar duplicidades y fortalecer la institucionalidad. A partir de esta reforma, el Ministerio de Justicia pasa a ser un órgano de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones que integran el sistema de justicia. Uno de los ejes centrales de esta transformación es la separación de funciones. La Ley 8025 dispone que una vez designado el ministro de Justicia, el Estado contará con un plazo máximo de 12 meses para la puesta en funcionamiento definitiva del ministerio y de los organismos autónomos y descentralizados que estarán adscritos a este ministerio. Cumplido este proceso, el Ministerio Público se concentrará exclusivamente en la persecución penal, mientras que las funciones administrativas, penitenciarias y registrales de representación legal del Estado serán asumidas por el Ministerio de Justicia. Esto implica un cambio significativo en la arquitectura institucional del país al redistribuir atribuciones que durante décadas estuvieron concentradas en la Procuraduría General de la República y otras de sus dependencias. Entre las funciones principales del Ministerio de Justicia se encuentran la representación judicial y extrajudicial del Estado Dominicano, la supervisión del sistema penitenciario y la administración de los asuntos registrales, así como la ejecución de políticas públicas vinculadas a los derechos humanos. Asimismo, el Ministerio participará en la formulación de estrategias estatales contra la criminalidad, siempre bajo las direcciones del Poder Ejecutivo y en coordinación con las demás instituciones del sistema de justicia. Para cumplir con las atribuciones del artículo 7 de la Ley 8025, establece una estructura integrada por varios viceministerios, de atención y colaboración al sistema de justicia, el de representación judicial y extrajudicial, de derechos humanos, de políticas públicas contra la criminalidad, el de políticas penitenciarias y correccionales, el de asuntos registrales y servicios de ciudadanía, así como los organismos autónomos y descentralizados adscritos al ministerio. Esta reorganización implica también la creación de nuevas plazas administrativas y operativas, así como con mayor compromiso presupuestario, un aspecto que ha generado atención en distintos sectores de la sociedad, pero sin recursos no avanza. Desde el gobierno se ha señalado que esta nueva estructura permitirá una gestión más eficiente, mayor transparencia y una mejor delimitación de responsabilidades, evitando la concentración de funciones disímiles en un solo órgano del Estado. La ley contempla además un periodo de transición de 12 meses, durante el cual las competencias serán transferidas de manera gradual, garantizando la continuidad de los servicios públicos y evitando vacíos institucionales. Durante este proceso, iniciado de modo inmediato, el Ministerio de Justicia quedó encabezado por el doctor Antoliano Peralta, quien fue designado mediante el primer decreto del Estado de este año, el 126. La creación del Ministerio de Justicia representa un cambio estructural en la forma en que el Estado dominicano administra la justicia. En términos weberianos, se trata de dotar al sistema de reglas claras, funciones delimitadas y responsabilidad institucional en un momento en que la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo uno de los grandes desafíos del país. Esperemos en bien y le deseamos toda la suerte al señor Antoliano Peralta. Gracias a la doctora Banay Bello Dotel, como siempre nos ilustra con informaciones tan importantes como esta del Ministerio de Justicia que fue designado recientemente. Y ahora vamos a dar paso a Ciara Paulino, quien va a estar conversando, analizando y haciendo más bien un acto de honor a Yamil Encarnación, un ejemplo o un testimonio de vida en el Señor. Bienvenida, Ciara. Un miércoles 17 de septiembre del 2025, Yamil Encarnación nos compartió su historia, con la intención de bendecir al mundo al contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Lejos de ser un testimonio convencional, la vida de Yamil se vio ligada a situaciones graves y extremas, pero a pesar de haber atravesado tales circunstancias, Dios tenía un plan mayor, un gran propósito que superaba su misma existencia. Hoy te invito a abrir tu corazón y a escuchar la historia de un gran hombre, cuyo caminar en Cristo
es un recordatorio de que, sin importar cuán rotos estemos, Dios puede restaurarnos, sanarnos, amarnos y usarnos conforme a sus planes perfectos. ¿Qué mensaje, Yamil, tú le darías hoy a un joven que está atravesando por las mismas situaciones que tú viviste en el pasado? ¿Qué consejo? Imagina que lo tienes de frente. ¿Qué tú le dirías a él en medio de sus circunstancias, que tú muy bien las conoces? Que busquen mucho de Dios, que estén bajo la presencia de Él, porque mira, cuando estaba fuera de su presencia, yo vivía mi vida como sin propósito. Sin propósito, sí. Vivía mi vida, como tú dices, sin propósito, a lo que sea. Y yo le digo a esos jóvenes que si ellos en algún momento de su vida le hablaron de Dios o cualquier cosa, que busquen más de Dios y que escudriñen la palabra, que busquen, que oren, porque realmente la conexión mía con Dios estuvo en la oración. Cuando yo estaba orando, sin yo no convertirme, nada, porque yo oraba de vez en cuando, pero que estén mucho en la oración, que se arrodillen ante el Padre, que le digan al Padre que ya yo no quiero hacer nada de eso, porque como yo le digo a los jóvenes ahora, yo vine de la oscuridad hacia la luz, y eso no fue gracias a nadie, fue gracias al Padre. Que busquen de Dios, que oren, que lean la palabra, y que cuando ellos realmente acepten al Señor en su corazón, el Señor va a tener muchas cosas grandes para ellos. Eso sí lo aceptan, porque yo duré mucho en aceptarlo. Pero yo les suplico a los jóvenes que lo acepten antes de que sea muy tarde. Gracias, Ciara. Como siempre, tu impulso diario no tiene desperdicio.
Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _Tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa también en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, los canales 24 y 69 de UHF al mediodía, Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora tenemos una entrevista sumamente importante con Raúl Hernández, profesor y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, con quien estaremos conversando sobre la situación política actual en la República Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, Nuris, por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa, Nuestro Tiempo. Para mí es un honor, un placer. Y así que estamos, ¿verdad?, prestos para cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengas acerca de lo que tú has indicado, es decir, tanto la política nacional como internacional y el tema obligado. Me imagino, ¿verdad, Nuris?, que será lo que tiene que ver con la situación que está pasando el pueblo hermano de Venezuela. Bueno, Raúl, de inmediato me gustaría que iniciáramos con tu evaluación sobre la situación política actual en la República Dominicana y el papel que juega la oposición para fortalecer la democracia en estos momentos. Sí, esa pregunta es muy importante porque nos toca ahora, iniciando el año, Nuris. Estamos en un año nuevo. Te deseo muchas felicidades, tanto a ti como a la teleaudiencia que te da seguimiento en tu programa, porque estamos iniciando 2026. Hoy estamos, ¿verdad?, en un momento donde tenemos que llenarnos de optimismo a pesar de todas las circunstancias que está atravesando el pueblo dominicano de manera particular. Y en esta pregunta que tú haces, haciendo un balance, hemos tenido un año 2025 un tanto difícil. Fíjate que las proyecciones a nivel del crecimiento del PIB, del crecimiento de la economía, fueron variando de acuerdo a organismos como, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, que habían hecho proyecciones como la CEPAL de un crecimiento que iba a rondar el 5%. Sin embargo, hemos terminado, Nuris, con un 2% de crecimiento en 2025. Entonces, cuando hablamos de optimismo en 2026, tú sabes que este es un pueblo bendito, a pesar de las circunstancias y de las situaciones que atraviesa el pueblo dominicano en momentos diferentes. Nosotros sabemos, ¿verdad?, desarrollar esa palabra que se hizo muy famosa en el COVID, ser resilientes. Entonces, en República Dominicana, reitero, a pesar de los pesares, nosotros los dominicanos tenemos una alegría que nos caracteriza y esperamos, por eso digo aquí en tu programa, ahora en enero de 2026, esperamos que las cosas fluyan de mejor manera, porque ciertamente ha habido muchas dificultades que han afectado a la familia dominicana. ¿Qué logros se le puede reconocer a este gobierno? Y a mí me gustaría un poco, Raúl, también que me hable de el papel de la oposición, porque la democracia se fortalece con ese equilibrio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué papel debería de jugar la oposición? Y si hay algunos logros que podría tú mencionar de este gobierno o no tiene ninguno. No, mira, fíjate que todo, siempre yo le he dicho, también es una excelente pregunta de tu parte, Nuris. Yo te puedo decir lo siguiente, toda obra humana, y en este caso una obra de gestión de gobierno, ningún gobernante quiere hacer un mal gobierno. Nadie, no es verdad.
de una persona que aspire a la presidencia, en su balance al final quiere terminar mal. Pero obviamente toda obra humana tiene luces y sombras. ¿Qué puedo destacar de parte del presidente Luis Abinader? Y lo digo con toda propiedad. Te voy a citar un ejemplo, Nuris. El hecho de que el presidente Abinader haya convocado a los 3 expresidentes que tenemos vivos en la República Dominicana, a Hipólito Mejía, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, para discutir un tema tan sensible como lo es el que tiene que ver con la inmigración haitiana en la República Dominicana, hay que reconocer que en el marco de un sistema democrático es una buena señal que un problema tan acuciante, un problema tan medular como es la inmigración de los nacionales del país vecino, se ha abordado, se ha analizado precisamente con 3 figuras, que 3 que ocuparon la presidencia que él está ejerciendo en este momento, le acompañen en la discusión de un problema tan complejo como este. Yo creo que dice muy bien, en un marco de un sistema democrático. Ahora, en el rol de la oposición, tengo para decirte, Noris, que en el imaginario social mucha gente ha establecido que la oposición ha sido tibia con este gobierno. No es cierto. La oposición ha asumido su rol de crítica como debe hacerlo. Y este es un gobierno que ha tomado decisiones desacertadas y hay que también decirlo así. Por un lado, eso tiene su parte negativa, pero también tiene el lado positivo en el hecho de que el presidente Luis Abinader ha sabido recoger en su momento los errores que ha cometido en sus decisiones, y hay que decirlo con propiedad. Eso no es muy notorio en muchos políticos dominicanos que no quieren dar su brazo a torcer. Ahora, desde el punto de vista de la crítica que nos corresponde como partido opositor, que soy miembro de la edición central de la Fuerza del Pueblo, obviamente hay que señalar esos desaciertos del gobierno. Ahí están a la vista de todos. El gobierno ahora está buscando oxígeno. El presidente acaba de hacer una rotación. Mucha gente habla de cambios en el tren gubernamental, pero realmente lo que hemos visto es una rotación. Y entonces vemos, por ejemplo, a una persona como Yayo, que estaba en aduanas, lo manda ¿a dónde? A un ministerio, en este caso Industria y Comercio. El que estaba en Industria y Comercio, que es Ito Bisonó, lo manda al Ministerio de Vivienda. Es decir, lo que ha habido una rotación realmente en vez de un cambio. Y por ejemplo, en el caso de Ito Bisonó, que ha hecho un trabajo extraordinario, o sea, tú dices, ¿por qué lo cambian? Bueno, lo que pasa es que el gobierno, como te decía al principio, busca oxígeno. ¿Por qué? Estamos hablando de un gobierno que está pasando por una situación muy difícil. Fíjate que el caso de Senasa es un tema bastante complejo. Complejo. Ahora mismo la situación de Venezuela pasó a concitar la atención de la opinión pública, pero no podemos dar de lado lo que ha sido un caso de corrupción tan complejo, pero de alto impacto en la sociedad, como el caso de Senasa. Como el gobierno ha tenido un traspiés en su imagen a nivel de la sociedad, el presidente está buscando oxígeno en el sentido de haciendo estos cambios, estas rotaciones en el tren gubernamental, y lo que está buscando es realmente relanzar al gobierno, porque se ve incluso un gobierno desgastado, Noris. ¿Son cortinas de humo lo que está? Bueno, es propio, no, es propio de cada gobernante cuando se ve en las situaciones que tiene Luis Abinader. Luis Abinader, y quiero destacar aquí en esta pregunta que tú me haces con mucha propiedad, lo digo, Nuris, hablo de rotaciones en el gobierno, pero hay un elemento importante a destacar. Dentro de esas rotaciones, el presidente de la República está dando una señal de que no está confiando ni siquiera en sus principales, por ejemplo, acompañantes de su propio partido. Tú sabes que se ha hecho ya común la utilización de un término en inglés de outsider, de gente que no son dirigentes políticos, que no son del partido del oficialismo, y eso es lo que ha hecho Luis Abinader. Ha acudido a personas que no tienen nada que ver con el PRM. Yo te pregunto, Nuris, a los amigos y amigas de tu programa, por ejemplo, ¿quién es Magín Díaz? Magín Díaz lo que es un técnico, no es reconocido como un dirigente político. No, claro. Entonces acaba de nombrar... De paso ha estado en los distintos gobiernos. Porque un técnico, es un técnico. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno se apoya en su mayoría en técnicos que no son de su propio partido? Eso es una demostración de la situación que está pasando Luis Abinader como presidente. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos la pasa a ocupar una persona que no se le reconoce tampoco militancia política. Claro. Cuando vemos entonces otras instituciones del Estado, por ejemplo, que están en manos de aliados, eso te da un indicativo que dentro de las propias filas del partido oficialista hay un resquemor, no se sienten bien los PRMistas. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas el tren gubernamental, cuando tú ves los ministerios
que son cerca de 30 ministerios, realmente la presencia dirigente del PRM es escasa, por no decir mínima. Sí, realmente es difícil la situación del PRM, incluso los reclamos de la militancia de que no se ha tomado en cuenta. Sí, son ciertos, son válidos. Persisten, porque sí. La verdad es que cuando tú ves en salud pública una persona que no es de su partido, ve en educación otra persona que nada tiene que ver. Un aliado. Ahora manda a vivienda, ahí te dice, no, que es un buen funcionario, sí, pero no es PRMista. No es PRMista. Y así está cargado no solamente las direcciones de las instituciones, sino también el mismo equipo técnico. Pero el canciller no es un militante del PRM. Simplemente es un conocedor y un buen profesor. Un diplomático que ha hecho carrera y el presidente lo nombró ahí. Es decir, que los PRMistas como dirigentes no se sienten partícipes en su totalidad de un gobierno que debe ser representativo de un partido que llevó a la presidencia a Luis Abinader. Claro. Realmente eso hay que decirlo. Y estos cambios, entre comillas, quiero destacar, Nuris, que no son cambios. Reitero que el concepto que deberíamos utilizar es de rotación, porque eso es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader en esta oportunidad. Fíjate dónde va Gloria. Sí, estaba en Supérate y la manda al Ministerio de la Mujer. A la del Ministerio de la Mujer la manda a Supérate, o sea que... Una rotación. Sí, bueno, eso como hacen los managers de los equipos, sí, que a veces tienen uno que está en una posición, negocia, como pasó con Alex Rodríguez. Exacto. Tú sabes que Alex Rodríguez estuvo en los Yankees. Exacto. Entonces era tercera, como es, tercera base. Es decir, lo que ha hecho el manager de la administración pública, el presidente, es una rotación de sus jugadores. Sí. Mira, nos queda poco tiempo, pero tenemos que hablar de Venezuela. Tema obligado. El papel jugado por la República Dominicana en este proceso. Bueno, es preocupante lo que ocurrió en la República Dominicana precisamente de cara a esta situación que está atravesando el pueblo hermano de Venezuela, que aprovechó Nuris desde el punto de vista histórico. Hay que reconocer a Venezuela que ha sido una nación hermana de los dominicanos. Recordemos que en los años de Trujillo, de la dictadura, cuál fue el rol que asumió Venezuela. Recordemos dónde fue a parar nuestro padre de la patria, que fue y murió en Venezuela. Es decir, que a los venezolanos lo único que tenemos los dominicanos es agradecimiento, reconocimiento de que han sido anfitriones de líderes dirigentes que lucharon contra Trujillo y que han dado siempre la mano a nuestra República Dominicana. En el caso de Venezuela, es un país que está atravesando por una situación muy difícil. El gobierno dominicano hizo algo totalmente inusual. Recordemos que aquí estuvo presente el secretario de Estado, lo que es, ¿verdad?, la versión del canciller, que es Marco Rubio, llegando a pedirle al gobierno dominicano el uso de las instalaciones, ¿verdad?, tanto del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, como de la propia Fuerza Aérea. El periódico Diario Libre hizo un reporte destacando, Nuris, que había aeronaves del ejército norteamericano que no estuvieron presentes el pasado 3 de enero cuando se dio la incursión militar en Venezuela para capturar a Maduro y su esposa, y realmente ha habido serias preocupaciones porque no se entendía que el presidente de la República diera ese paso de permitir que aeronaves norteamericanas que estuvieran aquí en República Dominicana como apoyo logístico para una operación militar que ha derivado en la captura de un presidente de un país soberano. Raúl, esta gente son despreciables, totalmente. No, el mayor verdugo de la televisión es el tiempo. El tiempo. No, y la verdad es que nos queda mucho tema porque yo tengo entendido que tú eres candidato para dirigir la Escuela de Comunicación de la UAS. Será objeto de otra Entonces, participación. Tú tienes que hacer un compromiso aquí de que vendrá próximamente a hablar de ese proyecto porque no nos podemos quedar sin escuchar tu propuesta, que creo que sería un honor para la escuela contar con un director de tu categoría. Muchas gracias, Nori, por la invitación y lamento que el tiempo ha sido muy breve, pero me comprometo contigo, como tú has señalado, para venir en otra oportunidad y tratemos temas como ese que son medulares para la comunidad universitaria. Estamos hablando de la Escuela de Comunicación Social de la UAS. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a Raúl por acompañarnos en el día de hoy y a ustedes les invito a que nos sigan. Perdón. No puedo invitarla a que nos sigan en redes sociales porque me mata Federico Ortiz, quien va a estar soleando con nosotros. Bienvenido, Federico. Bueno, señores, aquí estamos nuevamente. Hey, señores, esto es increíble.
Estamos en el programa de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, por esta sesión se llama Soleando. Y hoy tenemos un invitado que muchos conocen, que tiene una trayectoria en la música, en el jazz, pero que todos conocemos, es Titico Carrión. Bienvenido a Soleando, mi hermano. Vamos arriba. Miren, esto no es una entrevista, esto es un conversatorio. Y esa seña, Titico. O bien, no, déjame el tigaraje. No, es que hay que estar actualizado. No, olvídate de actualizado. Bájame esa mano. Oye lo que te voy a preguntar ahora. Vamos a ver. Dime y dile al público, ¿quién es Titico Carrión? ¿Cómo entró en el ambiente musical? Porque tú tienes muchos años en esto. Óyeme, desde el 79. Pero yo nací en una casa, mi mamá fue cuando era joven profesora de piano Doña Esperanza, y tenía una discografía tremenda, donde ahí estaba Francis Santana, Rafael Solano, estaba Alir, Geralper con los Tijuana Brass, mucha música clásica, los violines de pego. Entonces, yo primero escuchaba esas cosas de niño y iba investigando en esa discografía de mi padre, que le gustaba también. Y tu papá también le gusta la música clásica, le gustaba también, yo creo. No, el guatusi, el rock and roll. Rock and roll, ok. Todo ese tipo, todos esos géneros. Miren, se lo voy a anticipar, vamos a tener que hacer 2 programas con Titico, porque Titico tiene una historia de la música y de todas las cosas que ha hecho, que yo lo voy a aprovechar, pero avísenme cuando vayan 5 minutos, ¿verdad? Para hacer un corte, y después nosotros seguimos con la sección 2 de Titico. Titico, una pregunta. Espérate, bueno, terminé. Entonces, en Costa Rica en el 79 fue donde me entró la pasión por los instrumentos, que vi allá en Costa Rica una muchacha que se llama, así está viva, La Bona Carbull, que era novia de Alfredo Serna en la iglesia adventista, y me encantó. Ahí fue donde empezó mi pasión por la música. ¿Pero cuál instrumento tú empezaste a estudiar primero? Con el piano, con la profesora Clara Ramírez. Allá en San Pedro. Oriunda de Santiago de los Caballeros, en Costa Rica. Ah, pero entonces tú estudiaste allá, fue. En Costa Rica, y fue que empezó mi asunto ya por los instrumentos. Pero la música, desde que la gente te conoce aquí en este país porque tú formaste un grupo de jazz muy famoso que grabó Gaga. Por primera vez, señores, esto es historia. Porque es una historia. Se llama el Concepto Lotus. Háblame de Concepto Lotus. Bueno, Concepto Lotus fue un grupo que nació porque yo tenía un concierto con unos músicos de fuera que traje. Entonces sucede que se quedó la tumbadora, la batería, y vine con Pico, el hermano de mi chofer, a buscar esos instrumentos que se quedaron, que venían de Villapiano. Entonces, cuando vinimos a buscar los instrumentos, Pico cogió la tumbadora y empezó. Y ese ritmo, tócame esa vaina otra vez. Y todo ese Entonces, ese ritmo me llamó mucho la atención. Y cuando acabemos el asunto del jazz, vamos a grabar ese asunto. Pero ¿qué sucede? Que cuando primero cogimos un grupo de viejos, seleccionamos los mejores. ¿A quién tú seleccionaste en esa época? Sí, porque en esa época estaba Don Monsile Mateo, que murió, el Venado, que era del Valle. O sea, paleros, hasta valeros de verdad. Y gente que tocaban tambú de Gaga, ya eran más jóvenes ellos. Eso fue lo que grabaron la percusión. Correctamente, o sea, gente ya, pero que nosotros duramos en mi casa un mes tocando y yo poniéndolo a cortar. Cuando fuimos al estudio de grabación, ya esa gente estaban como una chilea, así, porque ellos no estaban acostumbrados a eso. ¿Pero ustedes fueron a grabar en vivo o hicieron arreglo? No. Eso fue en vivo. En vivo. Okay. Pero ¿qué sucede? Que la intención mía, cuando yo grabo lo que hoy en día es La Culebra, Piel de Marco y todo eso de acá, eso iba instrumental. Yo no fui, si nunca en mi cabeza iba cantado. Entonces, cuando Eric Ramos dijo, vamos a mezclar, Pico dijo, eso lleva unos cantos. Señores, para lo que sepan, Eric Ramos era el que tenía el estudio en Q, en la Rosa Duarte número 8. Y yo, como soy democrático, le dije, no está bien, dale para allá. Y así fue que salió eso. Y hay gente que creen que uno es brujo, que ha ido a Prillé. Sí, pero en ese grupo, esa producción fue muy bien grabada. Y hubieron músicos. Bueno, señores, hubo buenos músicos ahí. Pero vamos a hacer un cierre aquí de esta sección y vamos a seguir, señores, porque esto de Titico
es para largo. Así que esto vamos a dejarlo aquí, así que hasta el próximo sábado, pero no se pierdan la otra parte de Titico Carrión. Gracias, Federico, por tu siempre entretenidísimo segmento que nos lleva arte, cultura, música, pero buena música. Y a ustedes, amigos, no me queda más que invitarles a que nos sigan en redes sociales, nuestro _Tiempo RD, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy hay que verlo a las 10 de la noche en N16. Y mañana domingo al mediodía los canales 24 y 69 de UHF Santo Domingo TV. Será hasta la próxima semana cuando estaré con ustedes en otra entrega. Buen fin de semana. Disfruten, pero con mesura. Buen fin de semana.